Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 24 minutos de la 1 de la tarde y abrimos espacio para hablar del séptimo arte. Ya saben que nuestro experto en cine, Luis Alberto Jiménez, pues se incorpora ahí, porque lo hemos estado diciendo esta mañana, y hoy nos va a hablar de un tema interesante como actrices muy famosas, pero cuando decimos muy famosas es que son muy famosas, de las que podríamos calificar como divas. Así que vamos a hablar con Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, François, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, divas, un término difícil de calificar, que yo estaba pensando, bueno, ¿y cómo calificamos a las divas? ¿Por su actitud ante la cámara, por su fama, por su actitud con otros compañeros de reparto en los rodajes? Digamos que es un poco difícil calificar a una diva o decir exactamente que es una diva. Yo creo que podríamos definir un conjunto de todo lo que tú has dicho, algo así, porque yo creo que una definición exacta no se puede nunca se puede tener. Entonces, esa palabra diva la aplicamos en todos los géneros, porque por ejemplo en la ópera ahí sí que se habla de divas, que es la primera cantante, pero entonces para el cine yo también lo he aplicado y bueno. Creo que son actrices que todos conocemos, o casi todos conocemos, que son muy famosas, que han marcado una época, cada una en una etapa diferente de la historia, y que por eso las traemos este año aquí, hoy aquí. Además, como este verano he visto bastante cine clásico, pues se me ocurrió la idea y digo, bueno, vamos a ver, vamos a hablar de algunas de ellas, porque hay muchas más, claro, hay muchas más. Yo he elegido las que a mí particularmente quizá me han llamado más la atención. Bueno, pues empecemos hablando, por ejemplo, de Greta Garbo, la gran actriz sueca. Sí, efectivamente, cuyo nombre verdadero era Greta Lovisa Gustafsson. Revolucionó el cine, sobre todo cuando empezó en el cine mudo, sus comienzos, ahí era una gran estrella, todo el mundo la conocía, y cuando empezó el cine sonoro, pues continuó con esa trayectoria y con esa fama. Hay que recordar algunas de sus películas, como por ejemplo Ninotchka, del año 1939, y a todas las que vamos a hablar hoy, las tres, de cine sonoro, que fue dirigida por Ernst Lubitsch, y era una sofisticada comedia de enredos más o menos. Recuerdo que había que vender unas joyas, ella llegaba desde Rusia para llevar a cabo pues una investigación, bueno, una comedia divertida y sobre todo muy sofisticada, aunque su primera película sonora fue Anna Christie en 1930, y fíjate lo que son las cosas, que en los cines, en los carteles, se publicitó como Greta Garbo habla. O sea, fue algo para que la gente, después de la fama que ella tenía como cine mudo, para que fuera al cine a verla, a oírla hablar. Y otra película suya también muy famosa fue Ana Karenina en 1935, que como más o menos todos sabemos es la adaptación de la famosa novela de León Tolstoy. Bueno, pues Greta Garbo, que también fue famosa porque llegado un momento en su carrera en la que ella decidió retirarse, digamos que desapareció completamente del mundo, ¿no? Creo recordar que se fue a París a vivir, o era donde estaba, pero es que ya no volvió a salir en ningún acto público, obviamente en ninguna película, por mucho, o entrevistas, por mucho que se lo pidieran medios de comunicación o los mismos productores. Siguiendo con el tema de las divas, hablemos de Bette Davis. También una actriz que me encanta, y además creo que hoy es la actriz con 124 trabajos, tanto para el cine como la televisión, la más prolífica de todas las actrices que vamos a ver hoy. Desde El bosque petrificado en el año 1936, junto a Humphrey Bogart, pasando por Jezabel del año 38 con William Wyler, y aquí actuó junto a Henry Fonda. También en Eva al desnudo de 1950, de Mankiewicz, con Anne Baxter y Marilyn Monroe, nos habla de los celos en el mundo del teatro. Y una película que yo creo que es imprescindible e impresionante es ¿Qué fue de Baby Jane?, de 1962, con Joan Crawford, que trata sobre las envidias entre dos hermanas que fueron estrellas del cine infantil en Hollywood. Una película, desde luego, que creo que es recomendable para que todo el que quiera conocer un poquito más del carácter y la manera de hacer cine de Bette Davis. Bueno, un carácter que
a pesar de haber generado en los rodajes algún problema, ¿no?, con compañeros de trabajo, no impidió que ese carácter llegara a un momento dado en su carrera a pedir trabajo a través de un anuncio en un periódico. Sí, pues eso parece. Pasa muchas veces que los actores, las actrices, cuando están en la fama, no tienen problemas para que los contraten. Pero de alguna otra vez, cuando caen un poco en el olvido, pues entonces tienen que volver a reinventarse, como si dijéramos, para seguir en el mundo que ellos saben hacer y en el mundo del trabajo, claro, que es el cine. Uh-huh. Sigamos hablando de divas, por ejemplo, de Katharine Hepburn. También otra actriz polifacética que brilló en la comedia y en el drama, desde sus primeros comienzos en Historias de Filadelfia hasta en El Estanque Dorado, donde ganó uno de los 4 Oscar que posee. Es una mujer de fuerte carácter, fue una mujer de fuerte carácter que tuvo como compañeros de reparto a Spencer Tracy y Henry Fonda, entre otros. Con Spencer Tracy vivió una historia de amor entre comillas, ya que nunca se llegaron a casar, pero fue una pareja que pues vivieron al máximo una historia de amor que fue durante bastantes años. Uh-huh. Y en cuanto a Barbara Stanwyck, que también es otra de las actrices de las que vamos a hablar hoy, ¿qué contamos? A mí es que me gusta mucho esta actriz. Es una actriz quizás no sea muy conocida, pero a mí particularmente cuando la he visto en algunas películas me ha encantado. Por ejemplo, la estupenda Bola de Fuego, a las órdenes de Howard Hughes, o la inquietante Voces de Muerte, al lado de Burt Lancaster. Entonces, tampoco hay que olvidar una de sus últimas apariciones en la gran pantalla, en la película El Trotamundos, al lado de Elvis Presley, una actriz también polifacética que hacía pues de todo, como comedia, drama, y que a mí particularmente no me desagrada todas las películas que la he visto. Uh-huh. Hablemos, Luis Alberto, si te parece, de uno de los grandes sex symbols de la historia del cine, que es Rita Hayworth. Sí, nacida de ascendencia española, como Margarita Cansino, nos deleitó con obras maestras como Hilda, junto a Glenn Ford, La Dama de Shanghái, dirigida y coprotagonizada por Orson Welles, y Mesas separadas con Burt Lancaster y David Niven. Yo creo que fue la pelirroja más famosa que todos los espectadores recordaremos siempre, sobre todo en la película Hilda, aquella escena del baile, con aquel vestido negro, esos guantes negros que la subían más allá del codo, que empezó a quitarse un guante, y en la época que se estrenó en España, decían que la censura había cortado la escena y que no dejaban ver el striptease completo, y la verdad es que la película en ningún momento tuvo el striptease, solo fue quitarse el guante muy sensualmente, eso sí, pero que la película original no tenía ninguna traza de striptease real. Ningún desnudo. Bueno, vemos que también había fake news, ¿no?, en aquel momento, sí, en los años 50, un poco por enredar a la gente. Hemos hablado de la belleza de Rita Hayworth, también su talento en la actuación, en el baile. Vamos a hablar también de Ava Gardner, que en cierto modo, vamos a recordar a los oyentes, también tuvo una conexión muy fuerte con España. De hecho, vivió durante muchos años en una vivienda de aquí, de La Moraleja, en Alcobendas. Sí, la conocían, la pusieron el apodo del animal más bello del mundo, y nos dejó para el recuerdo títulos tan icónicos como Mogambo junto a Claire Gable, La Noche de la Iguana con Richard Burton, o Terremoto, ya en sus años de un poco más mayores, con un amplio reparto coral que incluía nombres tan famosos como Charlton Heston, George Kennedy o Barry Sullivan. Recordemos también otra anécdota en Mogambo, que la censura de la época pues hablaba de un triángulo amoroso, y la censura de la época, para no poner el adulterio en la película, lo que dio a entender, no era claramente, pero dio a entender como si hubiera un incesto en esa película. Uh-huh. Entonces tú fíjate como la censura, para no dar a insinuar algo, daba a entender otra cosa, a mi parecer, que creo que era todavía más rocambolesco y más difícil, ¿no?, que se hiciera eso. Pero bueno, luego, la censura y la historia es lo que nos deja escrito. Desde luego, la verdad es que cuando se ponen a enredar, a veces la cosa les puede salir un poco por el tiro por la culata. Salen peor. Lauren Bacall también es otro de los iconos del cine que podríamos denominar diva, ¿no?, por su forma de actuar, de manera privada y pública.
Sí, sí, no podemos dejar de citarla, la eterna mirada, como la definió Juan Luis Álvarez cuando estuvo con nosotros presentando el libro con ese título. Está recordada sobre todo por sus 4 películas con su gran amor, Humphrey Bogart, en la que yo destaco El sueño eterno de 1946 y Cayo Largo 1948, 2 películas imprescindibles en la filmografía de Lauren Bacall y yo creo que en la filmografía de todo el mundo. Otros títulos también son Cómo casarse con un millonario, del año 1953, junto a Marilyn Monroe y Betty Grable, o Escrito sobre el viento, un intenso melodrama que trabajó junto a Rod Hudson. Es una actriz, a mí también me gusta mucho, y como la definió bien Juan Luis Álvarez, la eterna mirada. Cuando vemos los ojos de Lauren Bacall, nos enamoramos de ellos y de ella luego después. Lauren Bacall, por cierto, también compartió pantalla, como hemos escuchado, con Marilyn Monroe, la última actriz de la que nos vas a hablar. Efectivamente, no podemos dejar de hablar. Para mí, Marilyn Monroe, aunque nos dejó muy joven, pues recordamos sus comienzos en La jungla de asfalto de John Huston, hasta su último trabajo en Vidas rebeldes, al lado de Clark Gable y Montgomery Clift, una película que fue un icono en la época en que se rodó y que ha quedado marcada para la historia del séptimo arte. Y también la maravillosa e inolvidable Con faldas y a lo loco, junto a Jack Lemmon y Tony Curtis. Es una película que yo creo que hemos hablado de aquí varias veces, por unas causas o por otras, y que siempre que la veo, pues te saca la sonrisa, te saca la risa y te diviertes, como yo creo que hay que divertirse cuando vas a ver una comedia al cine. Bueno, pues Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por habernos hecho este resumen de diferentes divas, actrices del cine del siglo XX específicamente, que nos recuerdan también, bueno, pues que todas ellas fueron divas, en cierto modo, por su modo de actuar, ya no solamente en la gran pantalla, sino también fuera, por anécdotas miles, ¿no?, Sí, que generaron en su relación con los medios o con los seguidores. algunas de las anécdotas no tienen nada que ver con el cine, como tú decías, con lo de cuando Ava Gardner vivía en España y tuvo mucha fama por todo lo que no hacía en los cines, por todo lo que hacía en los bares o hacía en otros sitios. Pero bueno, eso son cosas de la fama o cosas de cada persona, y bueno, pues eso es inherente a la historia de cada actriz de las que hemos hablado hoy. También forma parte de todas esas historias de la imagen, ¿no?, que tenemos de Por todas supuesto. ellas. Luis Alberto Jiménez, hasta la próxima, nos vemos, ¿vale? Y que Hasta el disfrutes del próximo cine. día. Hasta luego.